México acaba de tocar el nervio más sensible del poder estadounidense, su deuda. Olvídate de la narrativa simplona de que todo esto es solo otra pelea por las tarifas de Trump. No es un berrinche diplomático, no es un capítulo más en el drama comercial de siempre. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo, mucho más calculado, mucho más peligroso para Washington. Porque cuando México decide cortar deuda estadounidense justo después de esas tarifas, no estamos frente a un ajuste contable, estamos frente a un mensaje directo al corazón del sistema financiero de Estados Unidos, y ese mensaje cambia por completo las reglas del juego. No está reaccionando por orgullo, está desmontando pieza por pieza una de las bases históricas del poder económico de Estados Unidos. Hoy te voy a mostrar por qué este movimiento silencioso pero calculado puede pesar mucho más que cualquier discurso en Washington. Y se los digo con la experiencia de décadas de estudiar este sistema. Cuando un país decide tocar la deuda de Washington, toca el nervio más sensible del imperio. Este golpe no solo sorprendió a Trump, sorprendió a Wall Street, al Tesoro y a todos los analistas que jamás imaginaron que México tuviera la capacidad y el valor de responder así. Lo que estamos presenciando es el tipo de evento que redefine relaciones, mercados y equilibrios de poder. Y voy a explicarles por qué este movimiento podría marcar un antes y un después en América del Norte. Cuando observo este movimiento de México, y lo digo con total claridad, veo algo que va mucho más allá de una reacción política. Veo un cálculo quirúrgico que toca la arquitectura misma del poder económico de Estados Unidos. Porque cortar deuda estadounidense no es un gesto simbólico, es una intervención directa en el mecanismo que sostiene el dólar, los mercados financieros y la capacidad del gobierno norteamericano para endeudarse sin límites. Y créanme, no cualquiera se atreve a hacerlo. Durante décadas, solo actores gigantescos como China o Japón se habían permitido ajustar sus posiciones en bonos del Tesoro como forma de presión diplomática. Pero México acaba de entrar a ese nivel demostrando que entiende perfectamente dónde reside el verdadero punto de fragilidad de Washington, y quiere explicarles por qué este acto es tan contundente. Estados Unidos ha construido su hegemonía moderna sobre una premisa que el mundo entero financiaría sus déficits, que los países seguirían comprando año tras año enormes cantidades de deuda estadounidense, permitiendo que Washington gastara más de lo que produce, sostuviera guerras, interviniera economías, y mantuviera un consumo interno artificialmente elevado. Ese modelo funciona solo si los demás países continúan confiando o dependiendo del dólar y de los bonos del Tesoro. Por eso, cuando un país clave en la estructura económica norteamericana decide reducir su exposición, lo que se está cuestionando no es un simple instrumento financiero, sino la premisa básica de la hegemonía estadounidense. Y aquí viene lo más: México no actúa impulsivamente. Lo que hizo fue mostrar que comprendió que su peso, dentro de la economía norteamericana actual, es muy diferente a que tenía hace 20 o 30 años. México hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos. Es un pilar de sus cadenas de suministro, abastece sectores que simplemente no pueden detenerse sin generar caos en sus propios mercados. México hoy tiene industria automotriz integrada, agroindustria estratégica, energía interdependiente y rutas logísticas que Estados Unidos no puede reemplazar. En ese contexto, cortar deuda no solo fue un golpe financiero, fue un mensaje geopolítico. No somos un actor pasivo, y si somos atacados con tarifas, responderemos donde realmente duele. Lo que más me llamó la atención al analizar los informes de mercado fue la reacción inmediata en los índices de riesgo. Los inversionistas no esperaban que México respondiera en ese nivel. Se sorprendieron no porque México no pudiera hacerlo, sino porque históricamente se asumía que no lo haría. Subestimación. Ese ha sido siempre el gran error. Trump creyó que imponer tarifas sería un simple ejercicio de presión unilateral, pero lo que encontró fue un México que ya no opera desde el miedo, sino desde una posición de poder económico real. Y esa es la parte que está generando incomodidad en Washington, la noción de que la relación ya no es vertical. Ahora, quiero que piensen en cuando un país disminuye su exposición a la deuda estadounidense,
Otros países observan con atención no porque vayan a imitarlo inmediatamente, sino porque revela que existen fisuras que nadie se atrevía a evidenciar. Y una vez que alguien expone una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad deja de ser invisible. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. México puso sobre la mesa una pregunta que muchos analistas internacionales habían hecho en privado. ¿Es sostenible el modelo estadounidense? Sí, incluso sus propios socios más cercanos empiezan a retirarse lentamente del financiamiento de su deuda, y mientras esa conversación se abre en círculos financieros globales, dentro de Estados Unidos ocurre algo aún más significativo. Los grupos empresariales que dependen de México empiezan a presionar a Trump, porque ellos entienden perfectamente que esta no es una disputa simbólica, sino una tensión que puede afectar producción, importaciones, costos y cadenas de valor enteras. Y si hay algo que Trump no puede permitirse en un momento de crisis económica interna, es perder el respaldo de sus propios empresarios. Todo esto nos lleva a una conclusión: México no solo golpeó en el punto exacto, lo hizo en el momento preciso cuando la economía estadounidense enfrenta presiones inflacionarias, déficits crecientes y divisiones internas. Y ese es el tipo de acción que reconfigura la dinámica de poder en Norteamérica, porque después de un golpe financiero así, la pregunta ya no es si Estados Unidos podrá ignorar a México, sino cuánto tendrá que ceder para evitar que esta tensión escale a un nivel más profundo. Y es justamente en este punto donde debemos analizar el error estratégico de Trump al imponer esas tarifas, porque ahí comienza la cadena de consecuencias que hoy estamos viendo desplegarse. Y es precisamente aquí donde quiero detenerme un momento, porque el error estratégico de Trump no ocurrió cuando México recortó la deuda estadounidense, ocurrió mucho antes, cuando decidió imponer esas tarifas convencido de que podía presionar sin consecuencias. Trump actuó bajo un supuesto profundamente equivocado. Trump cree que la relación económica entre Estados Unidos y México sigue siendo asimétrica, unilateral y fácilmente manipulable, y esa visión propia de una época que ya no existe, lo llevó a cometer un cálculo que no solo le explotó en las manos, sino que desencadenó una cadena de eventos que ahora ya no controla. Para entender la magnitud de esa equivocación, hay que observar la estructura actual del comercio norteamericano. Hoy, los sectores más competitivos y funcionales de la economía estadounidense: automotriz, manufactura avanzada, electrónica, agricultura integrada, logística binacional, dependen directamente de México, no como un socio marginal, sino como un pilar estructural. Cuando Trump decidió imponer tarifas, ignoró deliberadamente que esas industrias llevan años funcionando sobre cadenas de suministro profundamente interconectadas, donde cualquier alteración genera costos enormes, retrasos logísticos e incertidumbre empresarial. Él no golpeó a México, golpeó a su propio sistema productivo, y el punto más sorprendente es que, pese a contar con toda la información técnica, Trump optó por una estrategia puramente política. Creyó que un gesto agresivo contra México le generaría capital simbólico ante su base electoral, sin calcular que la economía contemporánea no tolera gestos impulsivos. En otras palabras, actuó desde el instinto, no desde la razón económica, y en política internacional, la impulsividad se paga caro. México, lejos de retroceder, respondió utilizando instrumentos que Estados Unidos nunca imaginó que usaría: deuda, mercados, percepción financiera global. Trump empujó a México a un terreno donde él es más vulnerable. Quiero subrayar algo que rara vez se menciona en los debates mediáticos. Trump comete este error porque interpreta la economía mexicana desde categorías obsoletas. Todavía visualiza un México dependiente, incapaz de desafiar a Washington, condicionada a aceptar presiones sin responder. Pero esa imagen pertenece al siglo pasado. Hoy México tiene industria exportadora robusta, reservas financieras razonables, comercio diversificado y un papel geoeconómico que se fortaleció gracias al Nearshoring. Creer que imponer tarifas produciría sumisión fue desconocer la realidad más básica. México ahora es indispensable para la estabilidad económica de Estados Unidos. Y algo más profundo ocurre aquí. Trump subestimó la madurez institucional del aparato económico mexicano.
asumió que México respondería con declaraciones, negociaciones tibias o medidas simbólicas. Nunca calculó que se atrevería a tocar la deuda estadounidense, un territorio que hasta hoy era casi intocable para cualquier socio cercano. Trump pensó que estaba jugando ajedrez, pero no vio que México ya había cambiado las piezas del tablero. Lo que realmente descolocó a Washington fue que la respuesta mexicana no fue emocional ni improvisada, fue técnica, meditada y calibrada para producir impacto donde Estados Unidos es más los mercados financieros. Y esa es la ironía de este episodio. Trump, que presume ser un empresario experto, no anticipó el tipo de reacción que cualquier analista serio habría considerado posible. Su visión reduccionista del poder económico lo llevó a activar una mecánica que terminó revelando la debilidad estructural que él mismo intentaba esconder. Y mientras todo esto ocurre, los empresarios estadounidenses, especialmente aquellos que dependen de México, observan con alarma el daño colateral, porque las tarifas no solo tensionaron la relación bilateral, generaron costos que se trasladaron directamente a la industria estadounidense. En sus propias palabras, fue un disparo al pie, y lo más dramático es que Trump no puede retroceder sin quedar públicamente humillado, pero tampoco puede continuar sin agravar la presión sobre su economía interna. Está atrapado entre la política y la realidad económica, así que, al final, este error estratégico no solo fortaleció la posición de México, debilitó la suya, exponiendo a Estados Unidos ante un escenario que pocos en Washington estaban preparados para enfrentar. Un México dispuesto a actuar con autonomía, precisión y contundencia. Y esa es la razón por la cual la situación escaló tan rápidamente, porque Trump abrió una caja de consecuencias que exceden por completo su cálculo inicial. Y este es el punto exacto donde debemos profundizar en la importancia histórica de la deuda estadounidense en el poder global, porque ahí se encuentra la clave para entender por qué la reacción mexicana causó tanto impacto. Para comprender por qué el movimiento de México generó un impacto tan profundo, es indispensable entender qué representa realmente la deuda estadounidense en la arquitectura del poder global. Porque no estamos hablando de un simple instrumento financiero, estamos hablando del pilar que sostiene el orden económico internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo con toda precisión, si uno quita ese pilar, aunque sea un centímetro, el ecosistema completo se desequilibra. Estados Unidos construyó su hegemonía moderna sobre la premisa de que su deuda sería comprada indefinidamente por países de todo el mundo, no porque fuese una inversión altamente rentable. De hecho, en términos reales, muchas veces no lo es, sino porque los actores globales confiaban en que el dólar era el refugio último, el activo más seguro, la moneda alrededor de la cual giraba la economía mundial. Esa confianza le permitió a Washington hacer algo que ningún otro país, a endeudarse de manera masiva sin que los inversionistas huyeran financiar guerras multimillonarias, sostener déficits colosales y mantener un nivel de vida muy por encima de su capacidad productiva. Durante décadas, ese modelo funcionó casi sin resistencia. Países como China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Arabia Saudita, y buena parte de América Latina acumulaban bonos del Tesoro como reservas estratégicas porque al comprarlos obtenían estabilidad cambiaria, acceso a mercados y respaldo político, y mientras ellos financiaban el aparato fiscal de Estados Unidos, Washington usaba ese mismo financiamiento para fortalecer su poder militar, político y económico. Era una especie de círculo virtuoso para ellos. Pero ese círculo depende de un elemento que nadie desafíe: la idea de que la deuda estadounidense es intocable. Ese es el pacto silencioso que sostenía todo el edificio. Nadie vende sin razón, nadie reduce su exposición sin justificación extrema, nadie toca esa fibra sensible porque hacerlo envía un mensaje al mundo. Quizá la deuda estadounidense no es tan incuestionable como aparenta, y eso es exactamente lo que hizo México. Ahora quiero que visualicen el peso simbólico de este gesto. No estamos hablando de un país pequeño o aislado, estamos hablando del socio comercial número uno de Estados Unidos, integrado en su economía, esencial para sus cadenas de suministro,
ubicado en su frontera y cuya estabilidad es fundamental para su propio mercado interno. Cuando un país con ese nivel de conexión decide mover su posición en la deuda, las alarmas se encienden en todos los centros financieros del planeta, porque la deuda estadounidense no solo financia al gobierno, sostiene el valor del dólar, determina la confianza global, marca la referencia de los mercados y sirve como ancla para la economía mundial. Si ese activo pierde estabilidad, incluso ligeramente, genera incertidumbre global, y la incertidumbre es el peor enemigo de los mercados. Por eso, la reacción a la decisión mexicana fue tan fuerte, porque reveló algo que en Washington prefería: no, la confianza no es eterna, y si un socio estratégico toma distancia, abre la puerta para que otros consideren hacer lo mismo, no para castigar a Estados Unidos, sino para diversificar riesgos en un mundo donde poder ya no es tan unilateral como antes. Y esto tiene implicaciones profundas. Significa que el sistema donde Estados Unidos endeudaba sin límites porque todos seguirán comprando, ya no está garantizado. Significa que el dólar, aunque sigue siendo dominante, ya no es incuestionable. Significa que el financiamiento del Estado estadounidense, sus programas, su ejército, sus operaciones globales, ahora enfrenta la posibilidad de tensiones externas que no existían hace algunos años. Y aquí es donde la jugada mexicana quiere un significado histórico. Mostró que un país regional integrado pero soberano puede influir en el nervio más delicado del poder estadounidense sin utilizar armas, sanciones ni discursos. Solo usó un instrumento financiero, pero uno que sostiene la pirámide completa. Lo que México puso sobre la mesa es algo incómodo para el reconocimiento de que la hegemonía no es invulnerable y que sus socios ya no actúan desde la obediencia automática. Y este tipo de movimientos, aunque parezcan pequeños en cifras, son enormes en simbolismo porque anticipan un reacomodo en las relaciones financieras globales. Y justamente por eso, debemos analizar cómo México identificó esa vulnerabilidad estructural y la usó en el momento exacto, lo que nos lleva naturalmente al siguiente, y es en este punto donde la discusión se vuelve realmente fascinante, porque México no actuó a ciegas ni movido por un impulso emocional. Lo que hizo fue detectar una vulnerabilidad que, aunque siempre ha estado presente dentro del sistema financiero estadounidense, rara vez había sido utilizada por un socio cercano. Lo que México percibió con una claridad que muchos en Washington no han querido admitir es que el poder de Estados Unidos no reside únicamente en su economía productiva, sino en la percepción de estabilidad que inspira su deuda, y cuando esa percepción se erosiona, aunque sea ligeramente, la estructura completa empieza a crujir. Yo he analizado mercados durante gran parte de mi vida, y una cosa es: los sistemas financieros no temen a los eventos inmediatos, temen a los precedentes. Un país puede tomar una decisión pequeña, pero si es simbólicamente disruptiva, genera dudas que luego se multiplican en forma de riesgo. México entendió esto a la perfección. Sabía que no necesitaba una acción masiva, necesitaba una acción significativa, una acción que mostrara que estaba dispuesto a usar instrumentos que históricamente se consideraban fuera de su alcance. Y al hacerlo, lo que logró fue alterar la narrativa, no el volumen, cambiar la historia que se cuenta en los mercados, no necesariamente las cifras totales. La vulnerabilidad estadounidense está en la confianza en que todo el mundo crea, sin cuestionarlo, que Estados Unidos siempre pagará su deuda, siempre será estable, siempre será el refugio, y eso funciona mientras nadie lo desafíe. Pero basta un solo actor relevante para mostrar que existe la posibilidad, por mínima que sea, de que ese sistema no sea completamente inamovible. México lo identificó justamente cuando Trump decidió aplicar tarifas, debilitando el argumento de que la relación bilateral tiene estabilidad estructural, porque si un socio aplica medidas punitivas, abre la puerta a medidas de respuesta. Y si esas medidas tocan la deuda, ya no estamos hablando de comercio, estamos hablando del núcleo del poder financiero. Lo que me sorprendió al revisar los análisis técnicos es que México eligió el momento exacto en el que Estados Unidos mostraba signos de estrés, inflación elevada, déficits crecientes, luchas internas en el Congreso para aprobar presupuestos,
tasas de interés que obligan al Tesoro a pagar montos históricos por su deuda. Era casi como si México hubiera esperado el punto de tensión máxima para utilizar una herramienta cuya fuerza simbólica superaba cualquier represalia comercial, y lo hizo con una precisión quirúrgica que dejó desconcertados incluso a analistas experimentados. Y quiero ser esto no fue improvisado. Las instituciones financieras mexicanas, los estrategas en Hacienda, los equipos que monitorean la deuda global, todos ellos llevan años estudiando el comportamiento de los mercados estadounidenses. México sabe perfectamente cómo se mueven los bonos de tesoro, qué indicadores saltan primero cuando aparece riesgo, que tan rápido se transmite una señal de incertidumbre a Wall Street, y cómo reacciona la prensa económica internacional ante cualquier desviación en la narrativa de estabilidad. México actuó con esa información en la mano, no desde la audacia irracional, sino desde la inteligencia técnica. El verdadero golpe fue demostrar que México no es un actor pasivo, que entiende perfectamente la arquitectura de poder financiero estadounidense y está dispuesto a intervenir en ella si es provocado. Y ese mensaje resuena mucho más allá de la relación bilateral, porque ahora otros países observan que México, un socio cercano, integrado pero soberano, detectó una debilidad y decidió usarla sin romper alianzas ni declararse enemigo. Simplemente ejerció su derecho económico, y eso deja a Estados Unidos en una posición incómoda, porque no puede castigar abiertamente a México sin admitir que su deuda es vulnerable, no puede minimizar la acción sin parecer arrogante, y no puede ignorarla porque es un precedente peligroso. Ese es el tipo de dilema que ningún país con ambiciones hegemónicas quiere enfrentar, y sin embargo, ahí está expuesto ante mundo. México, al identificar esa vulnerabilidad estructural, no solo respondió a Trump, le mostró a la comunidad internacional que la hegemonía estadounidense ya no opera en un contexto de obediencia automática, que los equilibrios están cambiando, y que un país que antes era tratado como socio menor, ahora está actuando como un actor maduro capaz de influir en los mercados globales de formas que antes solo se atribuían a potencias mayores. Y es precisamente esta reacción coordinada de los mercados lo que abre paso al siguiente paso de cómo respondieron los mercados globales ante el movimiento mexicano, y porque la reacción fue mucho más intensa de lo que muchos esperaban. Y fue precisamente después de ese movimiento calculado cuando los mercados financieros reaccionaron de una manera que reveló algo: la influencia en México es mucho mayor de lo que muchos analistas en Washington estaban dispuestos a reconocer. Recuerdo revisar los reportes en tiempo real, y lo que observé fue un cambio inmediato en la percepción del riesgo, una oscilación súbita que no se explicaba por el tamaño del ajuste mexicano, sino por lo que ese ajuste significaba, porque los mercados no responden solo cifras, responden a señales, y México envió una señal que nadie esperaba. Lo primero que noté fue un repunte en los índices que miden el riesgo soberano de Estados Unidos, algo extremadamente inusual para un país que se presenta ante el mundo como la referencia más estable del planeta. No estamos hablando de una crisis, pero sí de un temblor que dejó claro que la confianza es más frágil de lo que aparenta. Y lo más interesante es que ese temblor provino no de China, no de Arabia Saudita, no de un gigante asiático, sino de un socio norteamericano que durante años fue considerado como un actor subordinado. México rompió esa narrativa en cuestión de horas. Los mercados interpretaron este acto como un recordatorio incómodo de que la hegemonía financiera estadounidense depende de la cooperación voluntaria de otros países. Esa cooperación no es automática, no es garantizada y no es infinita. Y cuando un actor que forma parte de la columna vertebral del comercio norteamericano decide actuar con autonomía, esa acción reverbera en todo el sistema. Lo que se movió no fueron solo los precios de los bonos, lo que se movió fue la percepción del equilibrio de poder. Y quiero subrayar algo aquí. Los inversionistas no reaccionaron porque México estuviera desestabilizando la región. Reaccionaron porque entendieron que México está dispuesto a usar herramientas que antes nunca utilizó. Es la disposición, no el volumen, lo que cambia el tablero. Los analistas empezaron a escribir notas alertando a sus clientes de que el escenario geopolítico en Norteamérica había entrado en una fase distinta, una a la que México puede responder no solo con diplomacia,
sino con instrumentos financieros estratégicos. Eso no lo tenía registrado ningún modelo predictivo. En paralelo, los grandes medios económicos, Bloomberg, Financial Times, Reuters, comenzaron a cubrir la historia desde un ángulo que normalmente reservan para potencias mayores. México envía advertencia financiera, Wall Street atento respuesta mexicana, movimiento inesperado desde el sur, y no se trataba de exageración mediana, se trataba de reconocer que el mapa financiero global tiene nuevos actores capaces de alterar la narrativa dominante. La parte más llamativa fue la reacción dentro de Estados Unidos. En cuestión de horas, varios sectores empresariales presionaron a sus analistas internos para evaluar el impacto potencial porque entendieron algo que Trump parece no comprender del todo. Si México decide mover posiciones financieras, alterar ritmos comerciales o presionar cadenas de suministro, las empresas estadounidenses sufrirán consecuencias antes que el Estado mexicano. Y esas empresas no toleran incertidumbre prolongada. El temor que surgió en los mercados no fue que México iniciara una guerra económica. El temor fue que este fue el primer paso hacia una nueva dinámica en la que países medianos, no solo potencias, pueden desafiar aspectos fundamentales del poder estadounidense sin romper alianzas, sin hostilidad directa, sin discursos incendiarios, simplemente mediante decisiones técnicas, discretas, perfectamente legales, pero profundamente simbólicas, y lo que más inquietó a los inversionistas fue la posibilidad de un efecto demostración, porque si México, un actor integrado al sistema norteamericano, se atreve a usar la deuda estadounidense como mecanismo de respuesta, que evitaría que otros países, en momentos de conflicto, consideren opciones similares. Esa pregunta no se formulaba públicamente hace unos años. Hoy ya está en los análisis internos de bancos, fondos y gobiernos, y a medida que la incertidumbre empezó a extenderse, entramos en una nueva fase, el momento en que los empresarios estadounidenses comenzaron a presionar directamente a Trump, buscando detener una escalada que podría perjudicar gravemente sus márgenes, sus costos y sus operaciones internacionales, porque mientras los mercados reaccionan al simbolismo, los empresarios reaccionan al impacto real, y cuando ambos se alinean, la Casa Blanca ya no tiene tanto margen para ignorar el problema. Ese giro nos lleva inevitablemente al siguiente punto, donde se vuelve evidente que la presión empresarial sobre Trump se convirtió en un factor decisivo para intentar contener la situación antes de que se transformara en un conflicto económico mayor, algo que pocas personas alcanzaron a ver en el momento, pero que para mí fue evidente desde primer minuto, es que la reacción más contundente no vino del Tesoro estadounidense ni de los estrategas de la Casa Blanca, vino de los empresarios, y no me refiero a empresarios menores, sino las corporaciones que sostienen la estructura económica de Estados Unidos, automotrices, tecnológicas, agroindustriales, farmacéuticas, logísticas, esos gigantes que no operan desde la política, sino desde la matemática fría del costo-beneficio, y para ellos, el movimiento de México significó una advertencia que no podían ignorar. Lo primero que comenzaron a percibir fue una palabra que aterroriza cualquier corporación: incertidumbre, porque las tarifas de Trump, combinadas con la respuesta mexicana en materia de deuda, abrieron un escenario donde el funcionamiento normal de sus cadenas de suministro ya no estaba garantizado, y cuando una cadena de suministro binacional tan integrada como la de Norteamérica se tambalea, los primeros afectados son precisamente los sectores que mantienen millones de empleos dentro de Estados Unidos. Trump quería demostrar fuerza política, pero terminó activando fuerzas económicas que escapan completamente a su control. He tenido la oportunidad, a lo largo de mi carrera, de analizar cómo responden estos grupos cuando sienten que un conflicto político amenaza su rentabilidad. Y les aseguro algo, cuando el mercado vibra por tensiones financieras pero los números internos de las empresas empiezan a proyectar pérdidas reales, es el sector empresarial quien levanta el teléfono. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Directores ejecutivos, presidentes de conglomerados industriales, asociaciones manufactureras, cámaras de comercio, todos comenzaron a presionar al gobierno exigiendo moderación inmediata.
Ellos sabían que si México decidía profundizar su respuesta, ya sea ajustando aún más su posición en la deuda estadounidense, retrasando flujos comerciales o endureciendo regulaciones a empresas estadounidenses operando en territorio mexicano, las pérdidas no serían teóricas, serían directas, cuantificables y millonarias. Y eso, para el sector privado estadounidense, es intolerable, porque el capital no negocia desde el orgullo, negocia desde la supervivencia. Lo interesante es que esta presión empresarial no se originó únicamente por miedo a represalias futuras, sino por algo más: la comprensión de que México ya no es un socio que pueda ser empujado unilateralmente. Las empresas estadounidenses llevan años observando cómo México se ha convertido en un nodo crítico de la producción continental. Dependen de mano de obra mexicana, de plantas mexicanas, de exportaciones mexicanas, de materias primas mexicanas y, por supuesto, dependen del flujo constante que permite mantener bajos sus costos operativos. Trump, con sus tarifas, amenazó todo ese ecosistema. Lo que siguió fue un fenómeno que la Casa Blanca no anticipó. Empresarios republicanos, muchos donantes históricos del propio Trump, comenzaron a advertirle que estaba jugando con fuego, que estaba comprometiendo a sectores que financian campañas que sostienen empleos y que en momentos de crisis mantienen la estabilidad doméstica. Y Trump, acostumbrado a imponer su voluntad sobre aliados políticos, se vio forzado a enfrentar algo mucho más difícil: de la presión del dinero organizado. Y aquí aparece un detalle que casi nadie: las empresas estadounidenses, al ver la reacción mexicana, comprendieron que Trump había cometido un error no solo táctico, sino conceptual, porque al subestimar la capacidad de respuesta de México, colocó a Estados Unidos en una posición vulnerable frente a un socio comer que tiene herramientas que antes no estaba dispuesto a usar. Esa comprensión generó nerviosismo interno, incluso entre sectores que normalmente apoyan a Trump de manera incondicional. A medida que esa presión empresarial aumentaba, las opciones de la Casa Blanca se reducían. No podían escalar el conflicto sin generar más daño. No podían retroceder sin aceptar públicamente que México había ganado la jugada. No podían ignorar el tema porque los mercados seguían reaccionando. Es un triángulo del que ningún líder puede salir indemne. Y lo más alarmante para Trump fue que esta vez no estaba enfrentando a un adversario externo, sino al mismo sector que sostiene su base económica y política. Todo esto nos lleva a una conclusión que molesta profundamente a Washington. México obligó a Estados Unidos a mirarse en el espejo, obligó a su élite empresarial a reconocer que el equilibrio ya no es el de antes, que el país que durante décadas fue tratado como socio menor hoy tiene la capacidad de influir en decisiones corporativas dentro del territorio estadounidense. Y eso es algo que para las élites económicas resulta más perturbador que cualquier discurso diplomático. Este escenario, con los empresarios presionando, los mercados vibrando y Trump atrapado entre ambos, abre paso directo al siguiente nivel: el mensaje geopolítico detrás de todo este episodio. Un mensaje que redefine la manera en que el mundo interpreta la independencia y la fuerza estratégica de México. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora no es una reacción técnica, es un movimiento profundamente político. Lo verdaderamente revelador de todo este episodio, y quiero subrayarlo con firmeza, es que la medida de México no solo tuvo implicaciones financieras, tuvo un significado geopolítico que resonó mucho más allá de los mercados, porque cuando un país desafía un componente tan sensible del poder estadounidense, el mundo no observa el número exacto de bonos involucrados, observa el mensaje, y el mensaje que México envió fue inequívoco. Ya no es un actor subordinado dentro del orden norteamericano, es un país capaz de ejercer su propio peso estratégico. Al analizar la reacción internacional, noté algo que no aparecía en los titulares, pero sí en los informes diplomáticos filtrados y en las conversaciones de los analistas. Muchos países interpretaron la acción mexicana como una declaración de independencia, no independencia ideológica, sino independencia operativa, una demostración de que México puede defender sus intereses nacionales, incluso cuando eso implica tocar los instrumentos más delicados de su socio principal. Y eso, en el lenguaje de la geopolítica, equivale a un golpe simbólico enorme.
La política exterior de Estados Unidos se basa desde hace décadas en la percepción de que sus vecinos, especialmente México, actuarán dentro de ciertos límites, que podrán negociar, que podrán protestar, que podrán resistir, pero que jamás tocarán áreas consideradas sensibles. Es una especie de acuerdo tácito. Estados Unidos presiona cuando quiere, los demás se adaptan, pero México, con esta acción, rompió ese guión por completo. Dijo, sin decirlo explícitamente, que la era del sometimiento automático ya pasó, y lo más importante es que México no actuó desde la confrontación abierta, no rompió tratados, no lanzó acusaciones, no produjo un escándalo diplomático. Lo que hizo fue aún más sofisticado. Utilizó un instrumento técnico perfectamente legítimo y lo aplicó en el momento exacto para enviar un mensaje claro a Washington sin caer en la provocación. Ese nivel de inteligencia estratégica es raro incluso en potencias mayores. Al revisar las reacciones en Asia, Europa y América Latina, encontró un patrón. Todos entendieron que México acaba de mostrar un tipo de autonomía que históricamente había sido limitado por la proximidad geográfica y la interdependencia económica. Países como China e India lo interpretaron como una señal de que el equilibrio hemisférico se está reconfigurando. La Unión Europea lo vio como un indicador de que México podría diversificar aún más sus alianzas, y en América Latina, varios gobiernos observaron la jugada con una mezcla de sorpresa y admiración, no porque quieren imitarla, sino porque demuestra que incluso dentro del espacio geopolítico de Estados Unidos existe margen para actuar con soberanía real. Y lo que más incomodó a Washington no fue la reducción de deuda, sino el precedente, porque a partir de ahora, cualquier país que tenga tensiones políticas o comerciales con Estados Unidos sabe que hay caminos alternativos para responder sin escalar hacia una guerra diplomática o económica. México abrió una puerta que estuvo cerrada durante décadas, y una vez que una puerta se abre, es imposible fingir que nunca estuvo ahí. Este mensaje geopolítico también tuvo un impacto interno dentro de Estados Unidos. Sectores que antes consideraban a México como un socio predecible comenzaron a evaluar la posibilidad de que, en conflictos futuros, México adopte posiciones más firmes e independientes. Esa incertidumbre altera cálculos políticos, estrategias militares, proyecciones comerciales e incluso narrativas electorales, porque Trump, sin quererlo, obligó a los estrategas estadounidenses a reconocer que su vecino del sur ya no es una extensión económica, sino un actor con agenda propia. Y aquí aparece la percepción internacional del liderazgo mexicano. La decisión fue interpretada como un gesto de madurez institucional, de lectura precisa del contexto global y de disposición a actuar sin temor a represalias. Eso elevó el perfil de México en foros donde históricamente había sido tratado como un actor de segundo nivel. Hoy, después de este episodio, ya no es posible sostener esa narrativa. Por eso digo que la acción mexicana tuvo un impacto que va mucho más allá de la economía, porque al intervenir en un área tan sensible, México reconfiguró la manera en que es percibido en la arquitectura global. Ya no es un país buscando aprobación. Es un actor que sabe qué herramientas tiene, cuándo usarlas y cómo generar presión sin romper equilibrio. Y esa reinterpretación internacional de México es precisamente lo que nos lleva al siguiente: el efecto que esta acción tuvo sobre el dólar y la percepción global de riesgo, un aspecto que revela hasta qué punto un movimiento mexicano puede alterar dinámicas que antes parecían inamovibles. Lo que ocurrió inmediatamente después, y que muchos no comprendieron en su verdadera dimensión, fue un fenómeno ligado directamente al corazón del sistema financiero, la percepción global del dólar. Porque cada vez que un país relevante modifica su posición respecto a la deuda estadounidense, el primer elemento que experimenta tensión no es un indicador económico aislado, es la confianza que sostiene la moneda más poderosa del planeta. Cuando México tomó esta decisión, los mercados no se preguntaron si la economía estadounidense estaba en peligro inmediato. Lo que se preguntaron fue algo mucho más delicado. ¿Qué implica que un socio estratégico de Estados Unidos esté dispuesto a reducir su exposición al dólar en un momento de tensión política? Esa pregunta por sí sola basta para generar movimientos que ningún gobierno desea enfrentar.
He estudiado el comportamiento del dólar durante décadas y sé perfectamente que su hegemonía no está basada únicamente en la fuerza económica de Estado, está basada en la creencia de que el dólar es un refugio, una moneda libre de riesgo político, un activo estable, incluso cuando todo lo demás se derrumba, pero esa narrativa se sostiene solo mientras los principales actores globales la acepten sin cuestionarla, y México, quizás sin pretenderlo, introdujo una fisura en esa percepción. La reacción fue el dólar no cayó de manera dramática, pero sí mostró una volatilidad inesperada para un suceso que, en apariencia, no debería haberlo afectado tanto, y esa reacción reveló algo que muchos analistas han intentado ignorar durante años. El dólar depende menos de su fortaleza intrínseca y más del consenso global que lo respalda. Cuando un país capaz de influir en la estabilidad regional, como México, decide actuar con independencia, ese consenso se ve debilitado. Y aquí quiero subrayar algo, no fue el monto de deuda que México decidió ajustar lo que generó ruido, fue la señal política detrás del ajuste, porque para los mercados, los símbolos importan tanto como las cifras. Un ajuste pequeño, pero impulsado por tensiones políticas entre dos economías profundamente integradas genera más dudas que un ajuste grande realizado en tiempos de estabilidad. Y esta vez, el símbolo fue contundente. Los analistas comenzaron a plantear preguntas que hace mucho no. ¿Es posible que otros países sigan el mismo camino? ¿Qué significa esto para el dominio del dólar en la próxima década? ¿Se está abriendo un ciclo en el que el dólar será sometido a pruebas cada vez más frecuentes? Estas preguntas, aunque no producen pánico inmediato, si tienen un efecto acumulativo, erosionan lentamente la narrativa de invulnerabilidad del dólar. Y cuando esa narrativa se erosiona, la percepción de riesgo se modifica, aunque sea ligeramente, y un pequeño cambio en la percepción de riesgo del dólar puede provocar movimientos enormes en flujos de capital, en decisiones de inversión y en estrategias de reservas internacionales. Lo que México provocó, quizás sin anunciarlo, pero con plena conciencia del efecto, fue un recordatorio para el dólar está tan protegido como su red de aliados esté dispuesta a protegerlo, y si un país tan estrechamente vinculado a Estados Unidos rompe ese automatismo, el resto del sistema toma nota. Pero hay un aspecto, aún más este movimiento no afectó solo al dólar, afectó la forma en que se percibe la relación económica entre México y Estados Unidos. Los inversionistas comenzaron a cuestionar si la estabilidad del norte del continente puede seguir siendo tomada como un supuesto inamovible, y en un mundo donde el riesgo se contagia con la velocidad de un titular, ese cuestionamiento es un evento geoeconómico por sí mismo. Incluso en Europa, donde el dólar es utilizado masivamente para operaciones internacionales, varios analistas comenzaron a comparar este episodio con momentos históricos en los que países secundarios, en términos de poder financiero global, tomaron decisiones que obligaron a las potencias a reconsiderar sus estrategias. Y lo que concluyeron fue México se comportó como un actor con capacidad de presión estratégica, no como un receptor pasivo de decisiones norteamericanas. Para Estados Unidos, este episodio dejó una lección incómoda. Su moneda, su deuda y su narrativa de estabilidad no son inmunes a los movimientos de países aliados, y si México puede alterar la percepción de riesgo global con una acción técnica, otros países podrían hacerlo también bajo circunstancias similares, y esa constatación nos lleva directamente a un punto inevitable. Como este fortalecimiento de la postura mexicana termina elevando también su posición geoeconómica interna, abriendo un nuevo capítulo sobre la manera en que México proyecta poder dentro y fuera de sus fronteras. Es ahí donde la historia toma un giro aún más profundo. Algo que me pareció extraordinariamente revelador mientras analizaba este episodio fue la forma en que el movimiento de México, lejos de generar inestabilidad interna, terminó fortaleciendo su posición doméstica. Y no hablo de un fortalecimiento superficial basado en discursos o aplausos momentáneos. Hablo de un fortalecimiento estructural, el tipo que redefine cómo un país se percibe a sí mismo y cómo es percibido por los mercados, por los empresarios y por su propia población.
Porque cuando un país toma una decisión estratégica que repercute a nivel internacional y lo hace sin tambalear su economía interna, eso envía una señal poderosa: control, madurez y soberanía real. Mientras Estados Unidos lidiaba con inquietudes en los mercados, México mostraba algo: estabilidad. El peso no entró en pánico. Los mercados mexicanos reaccionaron con relativa calma. Los organismos financieros nacionales no mostraron señales de tensión, y ese comportamiento confirmó algo que vengo señalando desde hace años. México ha construido una resiliencia macroeconómica que muchos subestimaron durante demasiado tiempo, resiliencia basada no solo en reservas, sino en una economía diversificada, un aparato exportador sólido y una interacción inteligente en las cadenas globales. Y lo más interesante fue observar cómo esta respuesta mexicana modificó el ánimo interno. La idea de que México podía responder con firmeza y además hacerlo mediante mecanismos financieros sofisticados, generó un efecto psicológico colectivo, una sensación de capacidad de reconocimiento del propio peso de madurez nacional. La población, acostumbrada a ver a México reaccionar desde posiciones defensivas frente a Estados Unidos, presenció por primera vez en mucho tiempo una respuesta calibrada que colocaba a México como un actor con agencia propia. Ese cambio emocional, aunque intangible, tiene un impacto político enorme. Los empresarios mexicanos también enviaron señales claras. Lejos de alarmarse por el movimiento, muchos lo interpretaron como una demostración de que México ya no está limitado a las viejas reglas del juego. Al contrario, mostraron confianza en que el país tiene conocimiento técnico y la estabilidad institucional para tomar decisiones complejas sin poner en riesgo su propia economía. Y cuando un sector empresarial se siente respaldado por decisiones estratégicas inteligentes, la percepción de riesgo interno disminuye, la confianza se fortalece, la inversión se vuelve más viable, la economía se consolida. Pero hay algo más profundo aquí. México, al actuar de esta manera, mostró que no depende de gestos simbólicos ni de confrontaciones vacías para defenderse. Su fortaleza no proviene del ruido político, sino de la técnica, de la capacidad de leer el tablero global, interpretar el contexto financiero y actuar en el momento exacto con herramientas que producen efectos reales. Esa es la diferencia entre un país que reacciona y un país que decide. México decidió, y esa decisión elevó su perfil interno más de lo que muchos imaginan. Y quiero destacar un punto que pasó casi: la coordinación institucional. Este tipo de movimientos no pueden ejecutarse desde una sola oficina ni desde un impulso individual. Requieren comunicación entre Hacienda, Banco de México, analistas de mercado, diplomacia económica y organismos reguladores. Y el hecho de que México logró realizar esta maniobra sin desorden, sin filtraciones y sin inconsistencias, revela un nivel de cohesión institucional que contradice por completo la narrativa de fragilidad que ciertos sectores internacionales intentan. Para mí, como economista, no hay demostración más contundente de madurez económica que actuar con precisión técnica sin que el aparato interno tiemble. Y es precisamente esa cohesión la que empuja a los analistas internacionales a reevaluar el estatus de México dentro del sistema económico global. Ya no es solo un país emergente, es un país emergente con capacidad de presión estratégica, estabilidad doméstica y herramientas financieras que sabe usar. Todo esto tiene un efecto multiplicador. Cuando un país se muestra capaz de sostener su economía mientras ejecuta movimientos geopolíticos de alto impacto, gana algo que ninguna calificación crediticia puede medir: credibilidad. Credibilidad ante los inversionistas, credibilidad ante los mercados, credibilidad ante su propia población. Y esa credibilidad, en el contexto global actual, vale más que cualquier recurso natural, vale más que cualquier tratado. Es la base sobre la cual se construyen alianzas, inversiones y proyecciones de crecimiento. Esa nueva credibilidad mexicana abre paso directo al siguiente, donde la influencia de esta maniobra comienza a extenderse más allá del país y empieza a repercutir en la región. El efecto dominó en América Latina y la forma en que otros países interpretan este movimiento como un precedente geoeconómico inesperado.
Lo que más llamó mi atención mientras revisaba las reacciones internacionales fue la manera en que América Latina observó el movimiento mexicano con un nivel de atención y seriedad que pocas veces he visto en la región. No se trató de un aplauso automático ni de una imitación impulsiva. Fue algo mucho más profundo, una lectura estratégica, porque cuando un país latinoamericano es capaz de responder a Estados Unidos utilizando herramientas financieras de alto nivel sin desatar una crisis interna, todo el continente toma nota, y no porque quieran replicarlo mañana mismo, sino porque por primera vez en mucho tiempo se abrió la posibilidad de un margen de maniobra que antes se consideraba inexistente. Mientras analizaba informes diplomáticos regionales, encontró un patrón revelador. Países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú comenzaron a realizar evaluaciones internas sobre su propia vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de Washington. No estaban evaluando respuestas idénticas a la mexicana, sino la idea más amplia de que la relación con Estados Unidos podría gestionarse de manera menos vertical. México, al actuar, rompió la narrativa histórica de que en América Latina cualquier resistencia significativa debía venir acompañada de crisis o colapso. Esta vez ocurrió lo un país respondió, y no solo no se debilitó, se fortaleció. Esa observación encendió una discusión que llevaba décadas apagada, la de la autonomía financiera latinoamericana, porque la región siempre ha estado atrapada entre las presiones de Washington, las demandas de organismos internacionales y las limitaciones de sus propias economías. Pero el movimiento mexicano demostró que existen instrumentos alternativos menos visibles, más técnicos, que pueden utilizarse para equilibrar relaciones sin recurrir a confrontaciones ideológicas. Lo fascinante es que los analistas latinoamericanos interpretaron esta jugada como un ejemplo de sofisticación estratégica, no como un acto aislado. Un país de la región, profundamente integrado a la economía estadounidense, se atrevió a modificar su posición financiera de manera quirúrgica, sin rupturas, sin discursos incendiarios, sin caos. Y eso obligó a los gobiernos latinoamericanos a hacerse una pregunta que durante años parecía: ¿qué herramientas tenemos nosotros que nunca nos atrevimos a usar? Esa pregunta por sí sola representa un cambio tectónico, porque América Latina ha vivido bajo la premisa de que cualquier tensión con Estados Unidos debe resolverse mediante negociación o sumisión, nunca mediante presión técnica. México demostró que existe un tercer camino, y ese camino, aunque requiere estabilidad interna, capacidad técnica y precisión institucional, es real. Las cancillerías de varios países comenzaron a discutir un concepto que me parece la idea de que la relación con Estados Unidos puede ser reequilibrada si se actúa con inteligencia y sin temores históricos. Para algunos, fue un recordatorio de que la dependencia no es absoluta. Para otros, fue la confirmación de que el poder estadounidense, aunque enorme, no es inamovible, y en países donde la política interna está marcada por tensiones con Washington, este precedente se convirtió en un punto de referencia inevitable. Incluso organismos regionales, usualmente pasivos ante dinámicas financieras globales, comenzaron a analizar cómo el ejemplo mexicano podría influir en futuras negociaciones comerciales, en reservas internacionales y en estrategias de diversificación monetaria. Y aunque ningún país latinoamericano planea replicar exactamente el movimiento mexicano, al menos no por ahora, sí se abrió un espacio de reflexión profunda que podría transformar la manera en que la región se posiciona en el sistema internacional durante los próximos años. Pero hay algo aún más significativo que emerge de este aname: no actuó como un país aislado, sino como un actor que, sin proponérselo, envió un mensaje a toda la región sobre posibilidades y límites, y ese mensaje tuvo un efecto psicológico inmediato. América Latina, por primera vez en mucho tiempo, vio a uno de los suyos actuar con precisión técnica y obtener resultados tangibles en una disputa con la potencia continental. Ese cambio en la percepción regional tiene un impacto acumulativo, revaloriza la imagen de México dentro del continente, lo posiciona como un país capaz de influir en dinámicas globales,
y abre la puerta a una potencial realineación latinoamericana en la que México no solo es el puente hacia Estados Unidos, sino un actor capaz de actuar con autonomía cuando el contexto lo exige. Esa reconfiguración regional es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto, porque mientras América Latina observa y aprende, las grandes potencias, especialmente China, India, Corea del Sur y la Unión Europea, comienzan a interpretar el movimiento mexicano como una oportunidad estratégica, y esa reacción internacional marca un giro aún más profundo en el tablero global. Lo más sorprendente de esta historia, y debo decirlo sin rodeos, es que las potencias globales interpretaron la acción mexicana con una lucidez que superó incluso a la de Washington, mientras en Estados Unidos predominaba la confusión, la sorpresa en ciertos sectores, el enojo. En Asia y Europa, la reacción fue mucho más analítica. No se enfocaron en el ruido político, sino en lo que realmente importa en el tablero, la señal que México envió sobre su capacidad estratégica. Y esa señal no pasó desapercibida. En Beijing, los analistas financieros lo entendieron de inmediato. China lleva décadas observando el comportamiento de Estados Unidos respecto a sus socios y a estudiar al detalle cómo opera la presión comercial norteamericana. Pero lo que México hizo representó para ellos una prueba empírica de algo que venían discutiendo, que el dominio estadounidense, aunque vasto, puede ser cuestionado incluso por países medianos si saben utilizar las herramientas adecuadas. Para China, esto fue un recordatorio de que el mundo multipolar avanza más rápido de lo que muchos anticipan y que México podría convertirse en un actor valioso dentro de esa reconfiguración. En India la lectura fue distinta, pero igual de profunda. Nueva Delhi no observó únicamente la maniobra financiera, observó la estabilidad que México mantuvo mientras ejecutaba el movimiento. India, un país con enormes desafíos internos pero con una ambición creciente, vio en México un ejemplo de cómo actuar con firmeza sin poner en riesgo el equilibrio macroeconómico. Para los estrategas indios, esto confirmó algo que ellos mismos han intentado: la idea de que un país emergente puede ejercer influencia sin recurrir a confrontaciones directas. México, con su acción, reforzó esa noción. En Corea del Sur, la reacción estuvo marcada por la interdependencia tecnológica y manufacturera. Los surcoreanos, maestros en leer las tensiones geopolíticas y convertirlas en oportunidades industriales, entendieron que si México está dispuesto a actuar con independencia estratégica, eso abre un espacio para fortalecer alianzas en sectores claves como semiconductores, baterías automotriz y electrónica avanzada. Y desde su perspectiva, un México autónomo es un México más valioso como socio. Las grandes corporaciones surcoreanas tomaron nota de que México había demostrado control y madurez en un conflicto con Estados Unidos, algo extremadamente útil para futuros acuerdos. La Unión Europea, por su parte, realizó una interpretación más política. Para Bruselas, México no solo envió un mensaje a Washington, envió un mensaje al mundo sobre su capacidad para actuar como contrapeso. En una época en la que Europa busca diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos, un país como México se convierte en una pieza atractiva del rompecabezas, y más aún cuando demuestra que posee instituciones financieras lo suficientemente maduras como para manejar tensiones internacionales sin colapsar internamente. Y aquí viene ninguna de estas potencias vio la acción mexicana como un desafío irresponsable. Al contrario, la percibieron como un acto de sofisticación técnica y autonomía estratégica. Vieron a un México capaz de actuar sin gritos, sin rupturas, sin improvisaciones. Un México que entiende el tablero global, lo analiza y opera desde la inteligencia, no desde la emoción. Y ese tipo de comportamiento eleva de inmediato el rango diplomático de cualquier nación. Lo que estos países hicieron fue recalibrar su visión sobre México, no como un simple socio comercial o un eslabón manufacturero, sino como un actor geoeconómico con criterio propio, con capacidad de presión y con una lectura precisa de sus intereses. Y cuando potencias globales empiezan a ver a un país desde esa óptica, ese país entra automáticamente en un nivel distinto de negociación. Todo esto tiene un efecto acumulativo que rara vez se comentan los medios.
las acciones de México comenzaron a influir en la narrativa global, la posibilidad de un realineamiento, de alianzas más diversificadas, de un peso mayor en organismos internacionales, de nuevos acuerdos estratégicos. Todo eso empezó a tomar forma en las discusiones internas de estas potencias, y aunque no ocurrió de manera estruendosa, ocurrió silenciosamente, que es como ocurre en los cambios profundos en geopolítica, y es precisamente esa reinterpretación global del papel de México, lo que conduce al siguiente, el golpe internacional, a la narrativa trumpista, cuando la comunidad global comenzó a ver que Trump no solo estaba perdiendo un conflicto político, estaba perdiendo autoridad frente al mundo, y ahí es donde la historia adquiere un giro todavía más contundente. Algo que se volvió evidente casi de inmediato fue que este episodio no solo generó tensiones económicas o ajustes diplomáticos, produjo un impacto directo en la narrativa internacional alrededor de Donald Trump, y lo interesante no fue la crítica política, esa ya era predecible, sino el golpe reputacional que sufrió su imagen de negociador implacable. Porque seamos francos, para un líder que ha construido su figura pública sobre la idea de que siempre domina la mesa de negociación, este episodio resultó profundamente humillante. La comunidad internacional, especialmente los analistas económicos europeos y asiáticos, observó lo ocurrido con una mezcla de sorpresa y claridad. Por primera vez, un país al que Trump consideraba manejable no solo rechazó sus presiones, sino que logró revertirlas utilizando un instrumento que él jamás anticipó. Ese contraste entre la retórica y la realidad produjo un daño silencioso pero profundo a su autoridad internacional. Lo que más me llamó la atención fue cómo los medios financieros globales comenzaron a reformular su narrativa. Durante años, la imagen de Trump se sostuvo sobre la idea de que podía intimidar, presionar y doblegar a sus socios mediante tarifas o amenazas económicas. Pero la respuesta mexicana demostró que ese método ya no es efectivo con actores que entienden el sistema financiero global. Los titulares empezaron a mostrar un tono que pocas veces se había atribuido. México desafía con éxito a Trump. La maniobra mexicana expone debilidades en la estrategia estadounidense. Washington sorprendido por el nivel técnico de la respuesta mexicana. Ese tipo de cobertura en el ámbito geoeconómico equivale a una bofetada simbólica porque revela que el poder estadounidense, particularmente proyectado a través de líderes como Trump, ya no es percibido como incuestionable, y lo más significativo es que la reacción mexicana no fue confrontativa, no insultó, no escaló, no dramatizó, simplemente utilizó una herramienta inteligente, y esa serenidad estratégica fue lo que realmente dejó sin argumentos a la narrativa trumpista. Incluso dentro de Estados Unidos, think tanks, analistas financieros e incluso figuras conservadoras comenzaron a cuestionar la idea de que Trump entiende el funcionamiento real de la economía global para muchos de ellos. Este episodio confirmó una sospecha que venía creciendo desde hacía años. Trump es un político eficaz para su base interna, pero profundamente torpe en el manejo técnico del poder económico internacional. México lo expuso y lo expuso de la manera más contundente posible, mostrando que sus herramientas favoritas, las tarifas, las amenazas, la presión unilateral, ya no producen el efecto que él esperaba. Peor aún, pueden provocar reacciones que dañan a Estados Unidos más que al país objetivo. Esa vulnerabilidad quedó al descubierto frente a los ojos del mundo, y cuando un líder proyecta fuerza, pero recibe un golpe en un área que creía dominar, la narrativa se desmorona. Las potencias globales tomaron nota inmediata. Europa vio a Trump debilitado ante un socio latinoamericano que actuó con mayor inteligencia técnica. China interpretó esto como una confirmación de que Trump no es un estratega sofisticado, sino un político impulsivo. India observó que su estilo agresivo puede ser neutralizado por países con estabilidad interna, y Corea del Sur lo interpretó como una señal de que los métodos de presión estadounidense están perdiendo eficacia. Pero creo que el golpe más duro fue simbólico. Por primera vez, Trump quedó atrapado en una narrativa que no podía controlar. Habitualmente, Trump, él construye el relato, decide quién es el enemigo, quién es el culpable, quién ganó y quién perdió. Esta vez,
el mundo entero vio que fue México quien tomó la iniciativa, quien dominó el ritmo, quien fijó el marco de la discusión, y eso dejó a Trump en una posición inédita, la de un líder que no supo anticipar ni responder. Y mientras esa percepción se instalaba globalmente, comenzó a emerger otra idea más profunda y mucho más peligrosa para si México puede neutralizar y revertir una ofensiva económica de Estados Unidos, entonces la hegemonía estadounidense es más frágil de lo que muchos pensaban. Esa conclusión es la que abre paso directo al siguiente punto, donde se hace evidente que lo ocurrido no solo fue un choque político, sino un reacomodo estructural, la reconfiguración del poder en Norteamérica, un cambio que redefine la posición de cada país en la región. Lo que verdaderamente marca este episodio como un punto de inflexión histórico, y quiero subrayarlo con total claridad, es que lo ocurrido entre México y Estados Unidos no puede entenderse como un incidente aislado. Lo que presenciamos fue un movimiento que alteró la arquitectura interna del poder en Norteamérica, y cuando un equilibrio regional cambia, nada vuelve a ser igual. Este episodio dejó al descubierto algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. México ya no es el actor subordinado que Washington asumía que seguiría haciendo indefinidamente. Para comprenderlo, hay que observar la estructura de la interdependencia actual. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande de la región, pero su margen de maniobra se ha reducido. Sus cadenas de suministro dependen cada vez más de México. Su frontera sur es clave para su seguridad y su logística. Su industria automotriz no puede funcionar sin plantas mexicanas. Más recientemente, su estabilidad financiera está más vinculada a la voluntad de sus socios de seguir comprando deuda del Tesoro. México, por su parte, fortaleció su posición en silencio durante las últimas 2 décadas, incrementó su capacidad manufacturera, diversificó exportaciones, consolidó sectores estratégicos como el automotriz, el agroindustrial y el electrónico, y se convirtió en un nodo esencial dentro del nearshoring global. Esta evolución creó una nueva Estados Unidos puede presionar, pero ya no puede hacerlo sin consecuencias. Eso es precisamente lo que Trump no entendió. La jugada mexicana reveló esa nueva relación de fuerzas de una manera sorprendentemente clara. Cuando México decidió recortar deuda estadounidense en respuesta a las tarifas, demostró que tiene herramientas para ejercer presión real dentro del propio sistema financiero norteamericano. Es decir, México ya no opera únicamente en el plano comercial, ahora puede influir en el nervio financiero del continente, y esa capacidad cambia todo. La reconfiguración del poder en Norteamérica no significa que México superó a Estados Unidos, significa que Estados Unidos perdió el monopolio de la influencia estratégica. Ahora existe un contrapeso, y ese contrapeso se volvió evidente cuando los empresarios estadounidenses, los mercados internacionales y las potencias globales reconocieron que México actuó con una precisión que dejó expuesto el límite del poder estadounidense dentro de Estados Unidos. Esto generó un debate incómodo. Think tanks, asesores económicos y figuras políticas comenzaron a admitir que la región ya no puede ser administrada desde una lógica unilateral, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, creó interdependencias tan profundas que México adquirió un peso que nadie anticipó hace 30 años, y que este peso ya no es negociable, no es simbólico, no es teórico, es estructural, y lo estructural transforma todo. Hacia el interior de México, esta reconfiguración produjo otro fenómeno, una nueva percepción de sí mismo como actor regional con poder efectivo. Porque cuando una nación confirma mediante un acto real y técnico que puede influir en la potencia continental, crea un cambio psicológico colectivo que fortalece la diplomacia, la confianza interna y la capacidad de negociación futura. México se vio en el espejo y se reconoció como potencia regional. En términos geopolíticos, la región entró en una fase donde el equilibrio ya no se define desde Washington, sino desde la interacción entre ambos países. Un equilibrio dinámico donde Estados Unidos ya no puede asumir obediencia automática y México ya no teme utilizar herramientas estratégicas. Y cuando esto ocurre, el concepto de hegemonía se transforma, se convierte en negociación. Pero hay un aspecto, aún más la lectura internacional de este reacomodo.
Las grandes potencias ya no ven a Norteamérica como un territorio gobernado exclusivamente por la voluntad estadounidense. Ven una región donde México tiene voz, influencia y capacidad de presión. Y eso, para países como China, India, Corea del Sur y la Unión Europea, representa oportunidades estratégicas que antes no existían. Lo que México logró, sin proponérselo de manera directa, fuera definir el punto de equilibrio del continente, no mediante confrontación, no mediante retórica, sino mediante técnica. Y ese tipo de cambios son los más difíciles de revertir, porque provienen de estructuras que evolucionan lentamente hasta que un evento como este la revela de manera pública, y es precisamente esa revelación pública lo que abre paso al siguiente nivel de esta historia. Como esta reconfiguración regional impactó directamente a Trump, dejándolo atrapado en un discurso que ya no puede sostener ante el mundo. Eso es lo que exploraremos en el siguiente tópico, donde la vulnerabilidad política del expresidente queda expuesta como nunca antes. Lo que resulta más irónico y a la vez más revelador de todo este episodio es la manera en que Donald Trump terminó atrapado en su propio mecanismo narrativo, porque su estrategia política siempre ha dependido de una fórmula aparentemente infalible: proyectar fuerza, provocar miedo en sus adversarios y convertir cada conflicto en un espectáculo donde aparece como el único capaz de controlar la situación. Pero esta vez la realidad le construyó un escenario que él no podía manipular. México, con una maniobra técnica precisa y silenciosa, le obligó a enfrentarse a un terreno donde su retórica no la lógica del sistema financiero internacional. Lo que observé fue un fenómeno que pocas veces ocurre con líderes populistas. La desconexión entre su narrativa y los hechos se volvió demasiado visible para ocultarla. Trump insistía en que podía doblegar a México con tarifas, pero los mercados, los empresarios estadounidenses y las potencias globales vieron exactamente lo que México no solo resistió, sino que respondió de una manera que él jamás anticipó. Y esa contradicción debilitó la base central de su discurso, la idea de que su visión del mundo es la única que comprende cómo funciona realmente el poder. La prensa internacional comenzó a cuestionarlo desde ángulos que antes parecían intocables. Ya no se hablaba del negociador duro o del hombre fuerte, sino del líder que no entendió la complejidad del sistema financiero global. Y esa es la crítica más dañina que un político basado en la imagen de autoridad puede recibir, porque cuando la fachada se quiebra ante los ojos del mundo, recuperarla es casi imposible. Pero la presión no vino solo de fuera, vino de dentro. Los mismos empresarios que históricamente han respaldado a Trump, aquellos que se beneficiaron de sus recortes fiscales y de su desregulación, comenzaron a expresar frustración. Habían tolerado sus impulsos porque creían que entendía el juego económico básico. Sin embargo, esta vez vieron algo que los alarmó: que Trump creó un conflicto que dañaba sus propios intereses, que los exponía a pérdidas, que generaba incertidumbre y que, para colmo, no producía ningún beneficio tangible. Por primera vez, su base económica comenzó a dudar de su competencia, y es aquí donde se revela un punto: no está acostumbrado a perder control narrativo. Su método político requiere crear enemigos fáciles, generar miedo y luego presentarse como la solución. Pero, ¿qué enemigo puede crear cuando el que lo descolocó no es una potencia rival, ni un líder europeo, ni un adversario interno, sino México, actuando desde la racionalidad técnica? No podía atacar a México sin profundizar el daño económico. No podía atacar a los mercados sin parecer irresponsable. No podía atacar a los empresarios sin perder apoyos clave. Quedó acorralado por su propio enfoque, y además, su reacción pública dejó al descubierto un segundo para enfrentar esta situación. Necesitaba una comprensión sofisticada de cómo se mueven los mercados, la deuda, las tasas de interés y las percepciones globales. Pero Trump no tenía ese conocimiento. Su estrategia estaba diseñada para conflictos simples y visibles, no para dinámicas técnicas donde poder se ejerce de forma silenciosa. México lo empujó a un terreno donde no tiene dominio, un terreno donde no bastan amenazas, donde el sol no produce resultados, donde poder se ejerce con sutileza, no con volumen.
Los analistas internacionales comenzaron a presentar a Trump como un líder que había llegado al límite de su capacidad estratégica. Mientras México parecía actuar como una nación con visión de largo plazo, Trump aparecía atrapado en un esquema primario incapaz de comprender que el mundo ya no funciona a través de exhibiciones de fuerza, sino a través de interdependencias financieras que requieren precisión y entendimiento técnico. Lo más contundente es que este episodio dejó una marca permanente en la percepción global del liderazgo estadounidense, porque si un presidente que presume fuerza termina siendo descolocado por la respuesta estratégica de un socio regional, entonces la idea de hegemonía invulnerable pierde valor. México, sin decirlo explícitamente, puso en evidencia que el poder estadounidense tiene límites, y Trump, en lugar de ocultarlo, lo amplificó con su reacción torpe. Este debilitamiento de su figura internacional no se quedó en el terreno simbólico, tuvo un efecto directo sobre la narrativa global. Por primera vez, líderes de otros países comenzaron a considerar la posibilidad de que Estados Unidos, bajo figuras como Trump, no es tan estratégico como pretende, y ese es un cambio profundo, porque cuando la credibilidad se erosiona desde arriba, todo el sistema se ajusta, y esa erosión precisamente nos lleva al punto como este episodio terminó moldeando la percepción internacional sobre México como un actor capaz de modificar el equilibrio regional, un elemento fundamental para comprender todo lo sucedido, lo que finalmente emerge de todo este episodio, y quiero plantearlo con la claridad que merece, es que México no solo respondió una ofensiva económica de trampa, redibujó el mapa del poder en Norteamérica, y lo hizo sin discursos incendiarios, sin amenazas vacías, sin escalar el conflicto. Lo hizo como actúan los actores que entienden el mundo moderno, con técnica, con inteligencia estratégica y con un profundo sentido de oportunidad histórica. La reducción de la deuda estadounidense, ejecutada en el momento exacto, obligó al sistema internacional a mirar a México con otros ojos, y a Estados Unidos por primera vez en décadas a reconocer que su vecino del sur no es una extensión pasiva de su economía, sino un actor con intereses propios, herramientas propias y la capacidad de utilizarlas cuando es necesario. Eso, en geopolítica, es un antes y un después. Lo que vimos fue la cristalización de un proceso que llevaba años gestándose. México, gracias a su industria exportadora, su peso en las cadenas de suministro, su relevancia energética, su posición estratégica y su creciente fuerza diplomática, ya había acumulado poder, pero le faltaba un momento, un acto, una demostración que mostrara al mundo que ese poder no era simplemente teórico. Ese momento llegó con la decisión de recortar deuda estadounidense. A partir de ese instante, México dejó de ser visto como un país que responde a presiones y comenzó a ser visto como un país que define condiciones. Un país que no solo participa en el sistema norteamericano, sino que puede influir en él. Y cuando un país logra eso, su posición en el tablero global cambia para siempre. Estados Unidos, por su parte, quedó obligado a revisar sus supuestos. Ya no puede operar bajo la idea de que puede presionar y obtener sumisión. Ahora debe negociar desde el reconocimiento de que su socio tiene poder real, y ese reconocimiento altera dinámicas políticas internas, estrategias comerciales, decisiones diplomáticas e incluso cálculos electorales. La hegemonía estadounidense en la región ya no es automática, debe ganarse cada día. Para el mundo, este episodio se convirtió en una señal de que Norteamérica ya no es un territorio gobernado por una sola voz, que existe un contrapeso, que México puede influir en mercados, alterar percepciones, modificar flujos y enviar mensajes que resuenan globalmente. Y esa percepción, para un país emergente, es invaluable. Pero quizá lo más importante es lo que esto significa para el futuro. México demostró que puede actuar con autonomía, sin romper alianzas, que puede defenderse sin caer en confrontaciones inútiles, y que tiene la capacidad institucional para ejecutar movimientos financieros que antes estaban reservados para potencias mayores. Ese es el tipo de comportamiento que transforma a un país en referencia regional. Y quiero decirlo claramente, este episodio no cierra una historia,
abre una nueva era, una era en la que México entra al escenario global como un actor que ya no solo responde, sino que actúa, que ya no solo protege su economía, sino que influye la de otros, que ya no solo forma parte del orden norteamericano, sino que participa en la definición de ese orden. Y ahora, antes de cerrar este análisis, quiero pedirles algo directamente desde la misma voz con la que he explicado cada paso de esta historia. Si este contenido les ayudó a comprender la profundidad de lo que realmente está ocurriendo en Norteamérica, compártanlo, difúndanlo, háganlo llegar a más personas porque la economía global afecta la vida de todos, pero solo quienes entienden estos mecanismos pueden enfrentar el futuro con claridad. Y si quieren que más gente tenga acceso a este tipo de análisis crítico, serio y directo, regálale un like a este video. Eso, aunque parezca pequeño, fortalece el esfuerzo por mantener conversaciones que rara vez aparecen en los medios tradicionales. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Como siempre digo, entender la economía no es un lujo, es una herramienta de emancipación.